Una vez más, sean todos bienvenidos al canal. Aquí estoy de nuevo punteando y opinando sobre las películas que vi este año. Bienvenidos a la segunda parte de mi opinión sobre películas que vi a lo largo del año. Quiero disculparme por el ruido quizás que tengan de fondo, pero hoy es un día bastante ocupado para todos en el barrio. Y también por no haber completado al menos con una película los meses de agosto, octubre, noviembre y diciembre, porque tuve un semestre bastante cargado en la universidad. Así que mis disculpas. Sin más que decir, empecemos. El semestre pasado, es decir, la primera parte de este video, empecé el año viendo Rush, Pasión y Gloria. Pues este segundo semestre del año, es decir, en julio, empecé viendo un documental llamado Cena del 2010. Y es porque es un documental que recoge la vida y trayectoria del legendario piloto brasileño Ayrton Senna. La verdad es que es un documental que te atrapa y puedes conocer sobre la vida, lo que fue la vida de Senna y su trayectoria desde la perspectiva de periodistas, de compañeros de Senna e incluso de los aficionados. Si hubieron escenas que me gustaron mucho sobre este documental, fueron escenas como las de Senna y la periodista japonesa, el señor y las chicas aficionadas, y sobre todo la parte en la que menciona aficionados brasileños. A pesar de que Brasil se encontraba pasando por una dictadura, Senna era alguien que, aunque no se encontraba en Brasil en ese entonces, no le avergonzaba mostrar que él era brasileño, y todos los domingos cuando él ganaba o hacía una buena carrera era alegría para el pueblo brasileño, sobre todo ver a Senna en el extranjero ondeando la bandera brasileña. La verdad es que le doy un 5 de 5 a este documental, me parece maravilloso. Si les gusta el automovilismo o quieren conocer sobre Ayrton Senna, les recomiendo este documental. No es el primero que vi porque ya había visto el de Senna Mágico, que está en el canal de Jarama Fan. Les voy a dejar el enlace en la descripción si quieren pasarse por ese documental también. Mi inglés no es el mejor, pero respecto a esta película, creo que se pronuncia Clueless, algo así, pero en español es Ni Idea. Y la verdad es que, no sé, creo que tenía muchas expectativas con esta película por la gran difusión que recibió desde que salió en 1995. Pensé que iba a ser como esa película de, no sé, tipo Mean Girls, así, como también la han venido difundiendo en estas páginas que promueven el concepto de It Girl o Girl Boss. Sin embargo, no es una mala película, aunque no tiene quizás tanto drama como esperé, y no me refiero a que me gustan las películas tipo Mean Girl y eso, no. Pero pensé que iba a tener como más giros en la trama. Sin embargo, es una película sencilla, me gustó mucho el vestuario de los personajes y sobre todo como el personaje de Cher no es la típica chica rica, rubia, tonta, sino que ella es una chica rubia, que le gusta ayudar a las demás personas y que utiliza la oratoria para conseguir lo que quiere. Pero en este caso no son cosas como que afectan mucho, sino como sacar una buena nota o conseguirle ver a una profesora para que la pruebe. Así que es una película que recomendaría. Sin embargo, le doy un 4 de 5. Respecto a Ted Bundy durmiendo con el enemigo, voy a darle a esta película un 5 de 5, sin empezar, nada más con el título 5, sin abrir los ojos, un 5 de 5. Película maravillosa, el casting, el desarrollo de la trama y los giros de la trama, sobre todo cuando se revela quién fue la persona que puso el denuncio con Ted Bundy. Maravillosísima, como tampoco cae en el morbo así de mostrar escenas muy fuertes, por así decirlo, ni siquiera en cierta escena que pasa al final. No voy a hacer spoiler porque necesito que la vean. Esta va a ser la primera película que voy a decir mega recomendadísima de todas las que he dicho, de las dos, perdón, que mencioné anteriormente. Algo que sí me molestó de esta película fue el personaje. La verdad es que lo digo porque hay personajes que me molestan, la verdad. La amiga de Ted Bundy, Carol Ann. No voy a ahondar mucho en el personaje y quién es y qué papel desempeña en la película porque sería dar mucho spoiler. Pero esta señora me molestó muchísimo porque es la encarnación de la necesidad masculina. Era horrible, o sea, todo el mundo lo denunciaba. Para quienes ya saben que es Ted Bundy, pues todo el mundo como, eres culpable, y ella como, ay no, yo te creo, sé que eres inocente. Y la verdad es que algo que también se muestra es como el pretty privilege, así como el privilegio pues de ser atractivo o atractiva,
le da a las personas beneficios en la sociedad. Y pues para mí, teniendo en cuenta el Ted Bundy real, no era como que muy atractivo, pero incluso si lo hubiese sido, pues eso no significaría nada, merecía la prisión. Es increíble, la verdad. Una película que te deja sin aliento y maravillosa. Una obra de arte, una gran película. Claramente pues una lástima porque es una historia basada en la vida real y pues muy triste todo lo que pasó con estas niñas. Ahí se menciona que una de las víctimas incluso tenía 12 años y pues aplaudo la manera en la que se trajo esta historia tan tétrica al cine. Para atrapar al ladrón es una película de 1955. La verdad es que esta es la primera película de los mencionados anteriormente que no terminé. La verdad es que si vieron la parte anterior, la parte 1 de mi opinión sobre películas que he visto en lo que va del año, sabrán que hubieron muchas películas que no terminé. Bueno, esta es una de esas películas porque me aburrí muchísimo. No lo digo como que porque, ay, no es una película de los 50, la verdad es que no. No fue por eso, sino es como quizás la falta de acción, como que al comienzo de la película hay, pero después simplemente como que esa acción desaparece y como quizás el doblaje, no sé, pero no puede terminar esta película. Sin embargo, si alguien pudo terminarla, por favor dígame en los comentarios qué le pareció esta película. Con lo poquito que vi le daré un 2 de 5. Otra película que vi en el mes de julio, arrasé, devoré con las películas, fue Al maestro con cariño, Mr. Pitt. Esta película, pues, no sé si es porque estudio una licenciatura, pero esta película me mató en el buen sentido. Me encantó el desarrollo de la historia. Esta es una película basada en hechos reales. El casting cuenta con este señor como uno de los protagonistas y creo que es una película que muestra cómo la literatura y la buena pedagogía pueden quizás devolverle sonrisas a personas que pasan por un mal momento. En este caso la isla pasaba por un conflicto armado y la verdad como alguien que proveniente de un país con conflicto armado me sentí identificada en muchas escenas. La verdad es que no he leído el libro Grandes Esperanzas de Charles Dickens, pero sí tengo el de Tiempos Difíciles. La verdad es que voy a darle un 6 de 5. Podría decir que quizás es la mejor película de todas las que voy a mencionar en este video y se las recomiendo muchísimo a todos. La penúltima película del mes de julio es Zoe. Y la verdad es que esto no es una película alejada de lo que considero puede pasar en el futuro con el desarrollo tecnológico. Me parece increíble cómo Zoe, a pesar de ser un androide, logra desarrollar esta característica tan humana como lo es el llanto que se produce porque algo te conmovió. Y tampoco considero que está alejada de la realidad al establecer cómo las personas convirtieron en una sustancia objeto de adicción a las pastillas que crearon para que las parejas pues sintieran amor como cuando empezaron a andar, por así decirlo, como la primera vez cuando empezó la relación. Aunque me parece algo tétrico que las personas tengan que recurrir a medicamentos para volverse a sentir enamorados, considero de que a veces hay ciclos que tienen que terminar. Por mucho que ahí se muestre como que ay, si las parejas pelearon, entonces pues bueno, tomémonos esta pastilla y pues volvamos a enamorarnos o veamos en un test qué fue lo que falló de compatibilidad. Yo creo que hace parte de quizás de la naturaleza o de la vida que hay, no todo lo bueno dura para siempre, quizás. No sé ustedes qué piensen. Por el desarrollo de la trama le voy a dar un 5 de 5, también por la escenografía, me pareció bellísima. Es una película sencilla pero que no te aburre. La última película del mes de julio es Aeon Flux. Creo que se pronuncia así, la verdad, perdónenme si es Aeon Flux o Aeon Flux. Mi pronunciación no es muy buena, pero esta es una película basada en un programa animado de 1991. La verdad no soy fan de la ciencia ficción y esta fue una película algo extraña para mi gusto, pero me encantó. Sobre todo la actuación de Charlize Theron, si es que así se pronuncia el nombre, y también los giros de la trama fueron muy limpios y maravillosos. Esta película le voy a dar un 5 de 5 y también la mega recomiendo. Disculpen que no hable, no hable mucho sobre la película, pero es que creo que merece que ustedes la vean por ustedes mismos. La primera película que vi en el mes de septiembre fue Penélope. Y la verdad es que la película resultó ser como no me imaginaba su desarrollo. No soy fan de estas películas relacionadas con brujerías, hechizos ni nada,
pero sí hubo algo que me gustó bastante fue cómo se abarcó el tema del amor propio sin caer en el narcisismo. Otra cosa que me gustó también es el casting, muchísimos actores de renombre dando vida a personajes maravillosos. Es una película bastante sencilla y también la recomiendo, por lo tanto le voy a dar un 5 de 5. Respecto a Accidental Blessing o Bendita Rebelde, la verdad es que no quiero decir esto como menospreciando el cine colombiano. La verdad es que reconozco que hay muchas buenas películas en Colombia, muy buenos productores, algunos no tan conocidos como otros, pero esta película me pareció súper aburrida, ni siquiera pude terminarla. Y no lo digo como en plan odio o algo así, porque de hecho admiro mucho a Luna Baxter, que es una de las protagonistas de esta película. Sin embargo, se me hizo como muy aburrido y el humor muy flojo. Así que con lo poco que vi, le daré un 1 de 5. Querido Diario Tonto, la verdad es que pensé que esta sería una película como Dear Limon Lima, pero esta resultó ser más infantil que esa película. Me pareció bastante chistosa, sobre todo como en la parte de los estereotipos de belleza, los niños deciden secuestrar, no sé si se puede decir esa palabra, pero deciden modelos. Fue muy chistoso también, aunque no contaba con que la película en realidad es un tipo musical. Si hay una frase con la que me quedo de esta película o musical es cuando dice Earth without art is just E. O sea, la Tierra, mejor voy a hacerles como un gráfico aquí en pantalla. O sea, la Tierra sin el arte no tendría sentido. O sea, sería solo E si lo vemos desde la perspectiva angloparlante. No lo pude terminar, no sé si es porque no me sentía bien en ese entonces, sin embargo con lo poco que vi le daré un 3 de 5, porque a pesar de que fue poco lo que vi, fue bastante chistoso. La última película que vi fue Para ser honesto. Esta es una película del 2004, en inglés es To Be Perfectly Honest, si no estoy mal. Y la verdad es que me gustó mucho verla en 2023 porque nos presentan a un empresario frustrado que quiere empezar un emprendimiento sobre los anuncios online. Para aquellos en la película una locura, para nosotros en 2023 una realidad con ciertos inconvenientes. Y la verdad es que no pude terminar la película pues por cuestiones horarias. Creo que después que terminé de ver lo que alcancé de los minutos que alcancé de ver la película me tocó salir corriendo para la universidad. Sin embargo, es una película que planeo terminar. Quizás esté en una posible tercera parte de mi opinión sobre películas. Sin embargo, algo que también quiero resaltar es que en esta película actúa nuestro queridísimo Andrew McCarthy. Y la verdad es que vale la pena terminar esta película y espero poder hacerlo. Con lo que vi, podría decirle que me doy un 3 de 5 y la tengo ahí en espera, en stand-by. Y bueno, como había mencionado al comienzo, durante los meses de agosto, octubre, noviembre y diciembre no pude ver películas porque tuve un semestre bastante cargado, pero gracias a Dios, a pesar de que fue cargado, salí bien en el semestre. Y la verdad es que me siento muy agradecida de poder haber traído al canal al menos una segunda parte con algunas películas incompletas también, pero considero de que en comparación a la primera parte hubieron mejores puntuaciones para las películas que vi y pues me siento muy feliz de seguir subiendo contenido. Espero hayan disfrutado este video. Si tienen recomendaciones sobre películas, no olviden dejarlas en los comentarios. Soy Shadai, muchas gracias por venir a mi canal y disfrutar sobre mis mini reseñas sobre películas.